Bienvenidos al segundo seminario del ciclo de seminarios sobre planeación en América Latina. Estoy emocionado de que tenemos hoy Lidia González Malagón, que va a hablar sobre instrumentos de planeación y financiamiento urbano en la Ciudad de México. Ella es candidata a doctorado en urbanismo por la UNAM, y ha trabajado en varios temas, planeación sobre conflicto territorial, entre otras, financiamiento urbano y instrumentos de planeación. Y es coautora del libro excelente que recomiendo mucho sobre que se llama Ciudad de México, Inercias Urbanísticas y Proceso Constitucional. Entonces, sin más, le doy la palabra a Lidia. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la presentación, en particular gracias por la invitación a Aurora, a Chavarría y a Pau Monconen. Es un gusto participar en esta charla, en este ciclo de planeación urbana en América Latina, visiones y nuevas investigaciones, sobre todo por la oportunidad de exponer nuevas investigaciones. Lo que traigo es precisamente derivado de una nueva investigación de doctorado que desarrollo actualmente y de mi investigación de maestría, que precisamente se publicara en el formato de 2 capítulos en un libro colectivo por ahí que forma parte de la colección del CIDE. La estructura de la charla de hoy va de lo general a lo particular, de los grandes paradigmas de la planeación, es decir, de la planeación comprensiva y sus hitos, y la irrupción de la planeación estratégica. De esas generalidades me voy a un instrumento particular implementado en la Ciudad de México, que es el que estudio en mi tesis de doctorado en marcha, que es el Sistema de Transferencia de Potencialidad de Desarrollo Urbano. Y para esto preparé el relato de lo que ocurre en un inmueble de la Ciudad de México, sobre Avenida Reforma 222, quizás lo conozcan, para evidenciar cómo se traslapan las diferentes normas de nuestro régimen urbanístico. Y por cierto, que quien considere que puede aportar, abonar en algo a la investigación, no dude por favor en contactarme. Me interesa mucho recuperar testimonios sobre la implementación de los instrumentos que administran los derechos de desarrollo. Usaré este término, derechos de desarrollo, a lo largo de la presentación. Entiéndase, por favor, que estoy hablando de derechos de edificación, de la autoridad de la autorización de una mayor intensidad constructiva. Siguiente, por favor. Pues bien, inicio reconociendo la historia de la planeación ligada al intenso proceso de urbanización que transformó al mundo desde fines del siglo XIX y que llevó a formalizar marcos orientadores de tal crecimiento y transformación de las ciudades. Alemania, en Reino Unido, en Nueva York, se producían desde entonces documentos ya con prosa y planos ordenados en que se proyectaban usos de suelo, desde una visión del conjunto de la ciudad, con reglas establecidas para su evaluación periódica y proyecciones a mediano y largo plazo. En general, esos suelen ser nuestros referentes de planeación. Sobre la planeación temprana en la Ciudad de México hay mucho escrito. Podemos encontrar aportaciones muy valiosas como las de la historiadora María Dolores Morales, que documenta los primeros fraccionamientos y esos primeros momentos de expansión urbana de la segunda mitad del siglo XIX, y sobre la primera mitad del siglo XX hay muchísimo. Sobre estas primeras expresiones de planificación hay muchas referencias importantes que no menciono para avanzar, pero están a mano y justo nos dan cuenta del leviatán urbano, de esos relatos en torno al famoso plano regulador de Carlos Contreras, por ejemplo, y otros hitos. Sin embargo, me parece que quizás no hay tanto escrito sobre la planeación contemporánea de la Ciudad de México, sobre todo desde un enfoque que reconozca al mismo tiempo, por un lado, globalización, las transformaciones globales de las ciudades, la reforma política de la Ciudad de México y sus efectos, y el sistema de normas, planes y programas como instrumentos jurídicos de alcance sobre el territorio. Y esto es un esfuerzo por intentar contar un poco de esa historia reciente con estos elementos. Lo primero que propongo es reconocer los momentos históricos. Hasta mediados de los 70, la entonces así denominada planificación en la Ciudad de México se sustentaba en grandes esquemas reguladores con la suficiente validez administrativa, digamos, como para llevar a cabo obras públicas, sobre todo la correspondiente a apertura de vías públicas.
tanto en la periferia no urbanizada como en el área urbanizada ya existente. La planificación en la primera mitad del siglo XX adoptó el tono higienista que ya sabemos, heredado del siglo XIX, para proyectar ciudades más saludables. En este sentido, se enfocó también en planificar colonias populares, esto como un ejercicio de reserva de predios para asentamientos humanos que iban creciendo, pero también como un ejercicio de corrección de trazos, de lo que empezaba a crecer como verdolaga, diríamos en México, es decir, de una manera descontrolada. 1976, ahí en rojo, en grandote, pues es el hito que marca la institucionalización de la planeación, que siempre referimos en el campo de los urbanistas, con la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos y algunas reformas constitucionales. Y en el ámbito local, con la expedición de lo que sería la primera Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. A partir de entonces se instaura la idea de una planeación comprensiva y se consolidaría un esquema de 2 niveles de planeación, el del conjunto del entonces Distrito Federal y el de las delegaciones, hoy llamadas alcaldías. Mientras en el primero se establecían las estrategias generales, en los planes delegacionales se depositaba la regulación de los usos del suelo. Y hay varias generaciones de estos planes que a diferencia de otros países en México denominamos más bien programas de desarrollo urbano para distinguir del Plan Nacional de Desarrollo. Les llamamos entonces programas y este esquema que continúa hasta ahora es un parteaguas porque reconoce por primera vez a las normas urbanísticas como producto de una interacción entre burocracia gubernamental y organizaciones vecinales. Y ya no solo de la burocracia o ya no solo del dedazo del Ejecutivo. Sobre la participación ciudadana en la planeación urbana se puede decir un montón, se ha discutido mucho también y bueno, merecería toda una reflexión aparte. Por ahora, pues mencionaré solo algunos detalles interesantes sobre la intensidad en la elaboración de los programas de desarrollo urbano. Pero antes, siguiente por favor, presento este esquema en que vemos representados los diferentes órdenes de la planeación desde su escala metropolitana, con el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México, la escala general, que abarca toda la entidad federativa, y que lamentablemente segmenta el ordenamiento urbano, por un lado, del ambiental, y en una escala más local tenemos los programas delegacionales, denominados parciales en un primer momento, y los todavía hoy denominados parciales, que antes eran SEDEC, que refieren a una escala barrial de colonia. Finalmente están estos otros, los programas de manejo de áreas de valor ambiental, como el propio Bosque de Chapultepec, la Barranca de Tarango, por ejemplo. La siguiente, por favor. Cada uno de estos programas parte de un proceso particular de elaboración y actualización que responde a la propia evolución del régimen de planeación y en particular a la reestructuración política. Acá vemos la línea del tiempo. Entre 1982 y el 1997 se publicaban los programas generales y a la par los de las 16 delegaciones. Pero esto cambia en el año 2000, con los primeros gobiernos delegacionales ya electos. Desde entonces, las actualizaciones de los programas delegacionales comienzan a ocurrir diferenciadamente. Destaca la intensa producción de planes parciales entre el 92 y el año 2000, y la sequía de estos procesos entre 2002 y 2016. Ahí mi hipótesis es que este ritmo desigual en la actualización de los programas se explica en parte por la alternancia partidista ya derivada de la posibilidad de elegir a los representantes delegacionales desde el año 2000. Así pues, la planeación a través de la noble y lógica zonificación, y aquí estoy parodiando un título que vale la pena revisar, de la publicación de Alejandrina Escudero. Ella publica Una ciudad noble y lógica, las propuestas de Carlos Contreras para la Ciudad de México. Entonces, bueno, esta noble y lógica zonificación es justamente una práctica administrativa que reconoce el derecho para edificar y las restricciones, por supuesto. Ahora bien, ante el curso que han tomado las ciudades, pues está la tentación de preguntarnos si estos documentos de urbanismo que definen una zonificación, pues acaso son hoy letra muerta. La siguiente, por favor.
Para contextualizar la tensión entre modelos de planeación, cabe mencionar la crisis global de la zonificación en los años 80, una década para la que se notaba ya un desgaste de su función regulatoria de los usos del suelo y la falta de inversión estatal masiva para la construcción de bienes públicos. Esta gran obra pública de los 50, 60 ya no tenía esa intensidad. Y bueno, a pesar de ello, por estos años en la Ciudad de México se registraron acuerdos entre representantes vecinales y autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal para restringir intervenciones en áreas residenciales afluentes, en su mayoría, con lo que la zonificación se consolidaba como herramienta de la planeación comprensiva para beneficio de solo algunos. Hoy tenemos que la mayor parte de los planes parciales representan colonias enteras en condiciones ventajosas de centralidad, sobre todo con residentes de perfiles socioeconómicos altos y medios. La superficie que cubren es muy variada y si bien la mayoría abarca una sola colonia, hay algunos que sí comprenden hasta 10 colonias, incluso populares. Pero digamos que son pocos los programas parciales con estas características. Hay registro de 54 programas parciales con vigencias muy variables. En la plataforma de Sedubi se pueden consultar 47 de ellos y bueno, basta revisarlos de, por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo hacia el poniente, acá en el mapa, como el de las lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas o Polanco, que por cierto Polanco es el de los pocos parciales que se ha actualizado y esto por la fuerza con que el proyecto de actualización se empujó. Esta desequilibrada distribución de los programas parciales de desarrollo urbano, aquí evidente, pues me parece que tiene que ver con la desigual apropiación social de los instrumentos y el desigual acceso a espacios de participación en la planeación urbana. Hacia fines ya de la década de los 80, pues es claro que el crecimiento de la Ciudad de México y la expansión consecuente del mercado inmobiliario demandaban la revisión a los planes que en esencia establecían densidades de edificación muy bajitas, ya que se limitaban a reflejar lo que había, las áreas urbanizadas tal como eran y no tanto a proyectar a mediano y largo plazo. Se recurrió entonces a ajustes muy diferenciados geográficamente, en que algunos planes, los denominados SEDEC, por sus siglas, Zonas Especiales de Desarrollo Controlado, hoy parciales, insisto, enmarcaban grandes proyectos urbanísticos nuevos, como el de Santa Fe, mientras que otros SEDEC restringían precisamente este tipo de intervenciones en áreas residenciales a solicitud de los vecinos. La siguiente, por favor. Vemos entonces que surgieron nuevos mecanismos de planeación correspondientes con los estándares globales emergentes para privilegiar estos grandes proyectos urbanísticos, los denominados megaproyectos, que son estas grandes intervenciones con inversión tanto pública como privada, con la participación de capital privado cada vez más desnacionalizado, por cierto, y podemos reconocer como megaproyecto pues cualquier intervención urbanística relacionada a la provisión de infraestructura o a la regeneración de áreas industriales o degradadas y un largo etcétera, pero como parte del repertorio me concentro aquí en proyectos de recuperación de centros históricos, por ejemplo, y la creación de complejos de uso mixto. Estos dos me interesan porque tienen relación con el ejemplo que comparto más adelante en que Reforma 222, que son estas torres de usos mixtos, adquiere potencial constructivo aportando al fideicomiso del sistema de transferencia de potencialidad, cuyo destino, al menos en un primer momento en que se autorizó, esto se remonta a 1988, en ese primer momento el destino de los recursos era el programa de revitalización del centro histórico. Entonces dejo esa conexión como mención suelta. Y regresando al contexto general, decía que este tipo de proyectos son incorporados a la planeación para incrementar la competitividad de las ciudades y posicionarlas como ciudades globales, esta literatura que conocemos. A este nuevo repertorio de reglas para la gestión urbana, ya ad hoc con las políticas neoliberales, pues se le reconoce como el modelo de planeación estratégica.
Con esto en cuenta podemos hablar de una tensión entre planeación comprensiva y planeación estratégica, y en ese sentido de una ambivalencia en los objetivos de nuestro sistema de planeación que flexibiliza las restricciones de acuerdo a las particularidades de los espacios y a los intereses de quienes los habitan y o los producen. Digamos que convive la influencia de vecinos privilegiados con la influencia de inversionistas y desarrolladores, cada uno con grados muy distintos de legitimidad en sus niveles de influencia, pero conviven. Después de todo, pues la ciudad en su conjunto, o la ciudad que se quiere, como siempre decimos en el ámbito de la planeación, es el eslogan del que parte la planeación, pues no es la misma para la gran diversidad de sus habitantes. La siguiente, por favor, ya para hablar de instrumentos. Bueno, pues sigue entonces pensar la planeación como un conjunto de instrumentos para regular esas tensiones entre formas de habitar y de producir ciudad. Y queda hacerlo desde la típica expectativa racionalista de ordenar el territorio y evitar o minimizar, en la medida de lo posible, el conflicto en torno a él. Para lo cual, la planeación echa mano de instrumentos que debieran funcionar según sus objetivos. Y subrayo aquí, funcionar. Al decir esto, evoco también la racionalidad instrumental, que de alguna manera está detrás del urbanismo funcionalista, que colocaría a la zonificación como la máxima herramienta de intervención pública. Y traigo a cuento lo instrumental para hablar precisamente sobre instrumentos, que en realidad es parte de un lenguaje relativamente reciente en este campo. Es curioso que el uso de la palabra instrumentos implica cierta neutralidad, pienso yo, que en el entendido de que lo que la razón produce es objetivo, es neutral, es sin fallas, y cuando sabemos que en la realidad los instrumentos de planeación no son neutros y pueden actuar lo mismo para un fin que para el fin contrario. Aquí la clave para no soslayar la importancia de la participación social, tanto en la planeación comprensiva como en la planeación estratégica, porque más allá del rechazo a proyectos que no gusten, hay que recuperarla en términos de la negociación discutida de restricciones. Y claro, también de los mecanismos de consulta que merecen afinarse, sobre todo en términos de la escala territorial, en cuanto a qué residentes pueden o no decidir sobre un proyecto en una parte de la ciudad. Bueno, en general hay muchas tipologías de instrumentos que intervienen en el suelo urbano, ya sea desde fundamentos de planeación, de control, de financiamiento. Hay muchas clasificaciones, hay quienes distinguen entre instrumentos fiscales y regulatorios, por ejemplo. Lo cierto es que al fin, tipos ideales no es que un instrumento se comporte de manera pura en la realidad, es decir, que solo persiga su objetivo de financiar infraestructura o solo regular el suelo. Si bien suelen diseñarse con un objetivo prioritario, lo cierto es que su implementación va combinando objetivos. Me interesa decir que el gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado instrumentos que ha logrado plasmar en la ley para impulsar proyectos individuales, megaproyectos o no tan mega, pero sin tener que pasar por la asamblea ni ser sometidos a consulta pública. Y estas figuras jurídicas permiten privilegiar cierto tipo de desarrollo con la particularidad de representar excepciones o ajustes significativos a las reglas que se definen, que están definidas en los programas de desarrollo urbano. La Ley de Desarrollo Urbano de 2010 justo reforzó modalidades de aprovechamiento del suelo que permiten instrumentalizar la compra, la transferencia y la relocalización de derechos de desarrollo. Este combo de administrar derechos de desarrollo, pero esquivando tanto la autorización de la Asamblea Legislativa como la anuencia de la ciudadanía. La época reciente está dominada por la aplicación de este tipo de figuras jurídicas que de alguna manera pues representan una excepción de lo dispuesto en los programas delegacionales y los programas parciales, que son documentos tradicionales de zonificación que gozan todavía hoy de una cierta aprobación social, en tanto su proceso de elaboración está condicionado a la consulta ciudadana. Se ve hoy día que siguen siendo referentes importantes para la ciudadanía, incluso se convierten en objetivos de las
colonias, de los comités ciudadanos. Se destinan presupuestos participativos a ello, a pagar a consultorías privadas que asesoren las propuestas de programas parciales de desarrollo urbano para sus colonias, con la muy alta expectativa de que blinden las zonas y se restringe el crecimiento, lo cual no es una garantía si traslapamos los alcances de la planeación estratégica y sus figuras de excepción. Llaman particularmente la atención figuras como los sistemas de actuación por cooperación, los polígonos de actuación y el sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, como se le llama en la Ciudad de México. El objetivo de este instrumento es la transferencia de potencialidad de desarrollo de un inmueble a otro, como indica el esquemita. El de la izquierda es el que presenta tal cual la CEDUBI en su catálogo de normas de ordenación. Por cierto que existen 29 normas de ordenación que contienen estándares aplicables a los proyectos urbanos. Estas normas son de naturaleza curiosita porque forman parte lo mismo de programas que de reglamentos e incluso de la propia ley, con lo que la jerarquía normativa entre leyes, reglamentos y otros componentes del régimen de la planeación pues se evidencia como totalmente patas para arriba o el eufemismo que ustedes quieran, porque hay esta suerte de autorreferenciación de unos a otros. Bueno, hasta aquí el paréntesis sobre las normas de ordenación. Me abocaba a los esquemas donde se ve esta noción de transferencia de un inmueble a otro, como si fueran unas pilas de Lego que se pueden redistribuir. El esquema de la derecha inferior es extraído de un catálogo de Nueva York, donde se utiliza recurrentemente, lo mismo que en países como Francia, Colombia, Brasil, China, en Estados Unidos se utiliza muchísimo. Entonces, bueno, no vayamos a pensar que son solo ocurrencias mexicanas. Lo cierto es que son instrumentos importados que al momento de implementarse sí que se hace a la mexicana, pero existen en todo el mundo por la necesidad de flexibilizar los marcos rígidos de la planeación ante las necesidades de un capital que en sus procesos acelerados se desfasa de los procesos de una planeación democrática, es decir, discutida y consensuada, que sabemos toma su tiempo y puede conllevar a rechazos de proyectos, por lo que se diseñan ventanas para darle aire a los proyectos que de primera contravienen los planes vigentes. Se conciben para permitir margen a cierta discrecionalidad administrativa, que es un fenómeno inherente al ejercicio del interés público, del poder público, pero que no debiera nunca filtrarse en actos de corrupción. Digamos que este tipo de instrumentos genéricos, estas figuras de excepción que le llamo, son producto de su época. Acá el dato más general que comparto sobre la aplicación del sistema de transferencia de potencialidad en la Ciudad de México es que en el periodo de 2004 a 2008 se han transferido los metros equivalentes a 3 torres latinoamericanas, para que lo dimensionemos. De acuerdo con mi sistematización de datos publicados en la Gaceta Oficial del DF, en que se publica autorización por autorización de sistema de transferencia. Antes de 2004 es difícil saber qué pasó porque no está digitalizada la información. Y después de 2018 sí se han seguido autorizando, solo que no he actualizado yo mis datos, pero es un instrumento que sigue vigente. En la Ciudad de México, donde las reglas que delimitan de dónde a dónde se puede transferir tal potencial han variado con el tiempo hasta perderse el sentido de la transferencia, que se ha convertido más bien, digo yo, en una venta de derechos de desarrollo. Esto lo afirmo porque no hay un padrón ordenado de emisores y receptores de potencial constructivo. Esto lo confirma el propio director actual de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de la CEDUBI, a quien tuve la oportunidad de entrevistar. Y repito, no hay un padrón ordenado, que es la primera condición para una relación de transferencia. De esta manera, pues la ficción de la transferencia existe solo en el nombre o puntualmente en el papel. La siguiente, por favor. Voy a referir en la lámina siguiente la ley y el programa que describen en qué consiste el instrumento y me permito citarlos. La Ley de Desarrollo Urbano, por ejemplo, lo concibe como un instrumento de planeación y ordenamiento del desarrollo urbano cuyo objeto es lograr el máximo aprovechamiento de los bienes y servicios que ofrece la ciudad.
para generar recursos que sean destinados al mejoramiento, rescate y protección del patrimonio cultural urbano, principalmente del centro histórico, así como de áreas de actuación en suelo de conservación. Sí, Rosita, por cierto que nunca se ha aprovechado para suelo de conservación, con todo y que la ley lo posibilita, eso se está desaprovechando por ahí. Y por su parte, en el Programa General de Desarrollo Urbano del DF, publicado en 2003, lo define como el conjunto de normas y procedimientos que permiten ceder, no usa transferir, usa ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no edificados que le corresponden a un predio a favor de otro predio. Bueno, hasta aquí las citas. Ahora bien, hay un término que aluden los funcionarios públicos, que es el de la relocalización de derechos de desarrollo. Por eso mi énfasis en los verbos, transferir, ceder, relocalizar. Y en esencia esta relocalización es más cercana a lo que en otras ciudades se moviliza como transferencia. Esta relocalización se autoriza en la Ciudad de México a través de un polígono de actuación que implica un simple y nada suntuoso trámite administrativo que ha sido sistemáticamente autorizado por funcionarios de la SEDUBI con bastantes irregularidades, según reconocen las propias autoridades. A la entrada de la nueva administración, hubo esa identificación de muchas irregularidades en las administraciones previas. Cualquier funcionario y exfuncionario de la SEDUBI sabe que hay un mercado de derechos de construcción que opera de una manera opaca en cuanto a los términos de negociación entre los propietarios de inmuebles involucrados en esto. Pero es legal porque la figura de polígono de actuación la autoriza. Digamos que este instrumento le va a comer el mandado al de transferencia porque es más fácil, es más económico y es más rápido de tramitar para el desarrollador. Y esas son ventajas que para este sector que representan pérdidas para la ciudad en su conjunto. Dicen algunos, se regala el aire, y sí, pero sobre todo se desperdicia la oportunidad de regular el mercado del suelo urbano y de financiar la ciudad. El instrumento, el sistema de transferencia, es algo entre un instrumento de planeación y uno de financiamiento. Su lógica proyecta ambos objetivos, sin embargo, desaprovecha su potencial tanto para recaudar más como para ordenar el mercado de derechos de desarrollo. Lo que sí hay que reconocer es que es un antecedente valioso para concebir el derecho a edificar como producto de un acto administrativo y no de la propiedad. Al menos en el sistema de transferencia se paga una contraprestación a la ciudad para solicitar ese mayor espacio edificable que considera el número de metros cuadrados excedentes. No así en los polígonos de actuación, por el que solo se paga un costo estándar de la autorización. Antes de pasar al ejemplo, me detengo aquí para hacer un balance de los problemas con la aplicación de estas figuras. Ya he mencionado la baja capacidad recaudatoria de los instrumentos, pero quizás esto sea lo de menos frente a su gran déficit de legitimidad social. Tanto por el tipo de decisiones urbanísticas que permiten, ya sabemos el impacto nocivo sobre la estructura urbana, como por quienes deciden, al no ser representantes ideales de la comunidad, sea la asamblea o los comités de la SEDUBI. Ahora bien, el ejemplo que me gustaría compartirles es uno en que se aplicó el sistema de transferencia. Quiero contarles cómo opera, no desde generalidades de su operación en la Ciudad de México, es decir, cuántos, dónde se autorizan, cuántos se recaudan. También estoy trabajando en ello, pero para esta exposición quise más bien relatar la vida de un predio que lo aprovechó, que es el inmueble de Reforma 222. La siguiente, por favor, y voy a iniciar con datos duros, números sobre la llamada otorga onerosa. Es decir, el pago que se hizo para la autorización de la transferencia de potencial, para ya luego citar la normatividad urbanística que fundamenta este pago y la aplicación de la norma de ordenación 12, que posibilita este sistema de transferencia. Bueno, esto es Reforma 222, es el complejo que según Wikipedia es un grupo de 3 torres ubicado en la Ciudad de México, diseñadas por el muy reconocido arquitecto mexicano Teodoro González de León. Las torres 1 y 2 miden 125 metros de altura, que destacan en el horizonte, pues,
y fue presentado en 2003 como un proyecto de Grupo Danos, que son encargados de varias plazas comerciales que hoy saturan la Ciudad de México. Seguro reconocerán este nombre, Grupo Danos. La primera piedra se coloca en 2004 y comienza operaciones en 2007. El inmueble aprovechó tanto la figura de fusión de predios, de todos estos que incluyo aquí en la lámina, y aprovechó el instrumento de sistema de transferencia que se autoriza en 2005 para construir 347 metros cuadrados adicionales a lo que el programa delegacional permitía en la zona, por los que pagó esa cantidad que ahí refiero, $1.262.000 pesos, que es algo así como $6.300, según la conversión de hoy. Esto fue en 2005, recordemos. Para entender por qué se pagó lo que se pagó, lo primero es reconocer que no es que cada metro adicional se pague al valor comercial. La siguiente lámina, por favor. Ahí vamos a ver que algo ocurre en la estimación de los metros cuadrados a pagar por transferencia de potencialidad. De tal manera que se multiplica el valor del metro cuadrado que enmarco en azul. Ese es el valor que, de acuerdo al INDABIN, a su avalúo, INDABIN es el Instituto de Administración, Avalúos y Bienes Nacionales, ese valor se multiplica por otra cantidad, que es 43 metros cuadrados, que según lo que nos confirma la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de donde extraigo esta tabla, es la cantidad efectiva de metros cuadrados a pagar. Esta cantidad se obtiene al dividir los 347 metros efectivamente construidos, que enmarco en verde, entre 8.01, que es el valor del coeficiente de utilización del suelo. Bueno, espero no haberlos mareado demasiado, pero me interesa compartir la abstracción que determina las operaciones de transferencia de potencialidad. Me interesa exponer que no es una fórmula complicada ni criptada, y de hecho son operaciones aritméticas básicas. Entonces, no es una caja negra como a veces se piensa, pero lo que resalta es que no se pagan los metros cuadrados reales en su materialidad, como en otras ciudades sí, sino que se pague por un valor estimado de acuerdo a la lógica de nuestro sistema de planeación que invoca al CUS. Y es que sí, de acuerdo con todos los programas delegacionales de desarrollo urbano, el cálculo para determinar el potencial de transferencia se basa en los COS y CUS, en los coeficientes de ocupación y de utilización del suelo. Y vaya que entonces el CUS interviene sobre la cifra que se paga por mayor potencial constructivo. Ya hemos visto cómo divide los metros cuadrados adicionales, los físicos, hasta reducirlos en un valor que se utiliza para estimar esta cifra final que el desarrollador paga, cifra que a ojos de especialistas en economía urbana pues está muy, muy por debajo de lo que debiera cobrarse por el acto de desafiar los criterios de un programa de desarrollo urbano. Estamos hablando aquí de una captura ínfima de plusvalía. Hasta aquí hemos visto la importancia del CUS. Ahora quisiera dar paso a entender cómo se determinó ese CUS considerando la historia del predio, en el sentido de decir que los tiempos del suelo importan. Ese CUS de 8.01 está entonces asignado a un área que fusiona 24 predios, como ya veíamos. Pero entonces, ¿de qué manera este valor consideró los CUS de cada uno de los predios que hoy conforman un solo proyecto? Quizás la pregunta sea inocente, pero bueno, el trasfondo es que pareciera que no hay fundamentos técnicos claros ni públicos para la espontánea asignación del CUS equivalente a 8, que enmarco en rojo, y después de todo es un predio que antes no existía. Para averiguar el fundamento de este valor, consulté entonces el Sistema de Información Geográfico Público que la CEDUBI pone a disposición de público en general a través de un portal que permite la búsqueda individual de un predio, ya sea por clave catastral, por dirección, por coordenadas, o le va picando ahí uno por aproximación desde el asistente cartográfico. La siguiente, por favor, Aurora. Esto es lo que nos muestra para cada predio. Se despliega una serie de tablitas al dar clic en la etiqueta de normatividad de uso de suelo. Y al final refiere dos advertencias a considerar. Y cito: el contenido del presente documento es una transcripción de la información de los programas de desarrollo urbano inscritos sobre el registro de planes y programas de esta Secretaría. Bien.
Este sistema no incorpora la información de los certificados de derechos adquiridos, de cambios de uso de suelo, de polígonos de actuación o predios receptores sujetos al sistema de transferencia de potencialidades de desarrollo urbano que impliquen modificaciones sobre uso e intensidades de las construcciones. No está actualizado entonces. De esto interpreto que cualquier procedimiento posterior a la publicación del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, pues no está registrado. Cualquier cosa que haya pasado después de su publicación no está en este sistema, por lo que la información que se despliega está entonces completamente desactualizada y en un grado alarmante si consideramos que la planeación de esta ciudad se materializa en estos procedimientos administrativos para autorizar lo que antes he llamado las figuras de excepción, que además de su legitimidad cuestionable, pues resalta que no dejan registro de las transformaciones sobre el territorio, no un registro que esté disponible para consulta pública al menos. Si, como dice la advertencia, el sistema de información no incorpora las figuras que flexibilizan los criterios de los programas de desarrollo, pues entonces el ciudadano no tiene a mano elementos para formarse una imagen urbana con precisión y al día, y ni tampoco los tomadores de decisiones, ojo. De acuerdo con el testimonio de funcionarios públicos que he entrevistado, ya sea en funciones o a cargo en administraciones anteriores, se perfilan dos posibles explicaciones para esta omisión. En primer lugar, se argumenta la incapacidad institucional para sistematizar y actualizar la información, falta de recursos humanos. Y en segundo lugar, que se trate de información clasificada como confidencial. Aquí hay que recordar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal del 2008 dispone que los entes públicos están obligados a poner a disposición de las personas toda la información en su poder, salvo aquella que se considere de acceso restringido. Entonces, de esto es de donde echan mano. Pero considerando esto, pues cabría quizás concebir una forma de sistematizar la información de manera tal que pues no comprometa los datos de los desarrolladores, pero que dé a conocer los procedimientos a partir de los cuales se construye lo que a simple vista se reconoce como construido. Bueno, un paréntesis es que aún yo no tengo respuesta sobre el número de polígonos de actuación ni del sistema de transferencia autorizados que ingresé en la Plataforma Nacional de Transparencia y no creo obtenerlas, no sé. Regresando al caso que nos ocupa, pues la herramienta digital que les platico me informa textualmente, entre comillas ahí, se han gestionado 253 trámites para este predio, solo se mostrarán los últimos 50. No está clara la temporalidad de este muy vasto número de trámites, 253 es muchísimo. De los 50 trámites enlistados para Reforma 222, todos son solicitudes de certificado único de zonificación de uso de suelo, de los cuales yo como usuario puedo descargar 33, aunque solo la primera página de cada uno y con datos velados. La sobreposición de normas que aplican sobre el predio es tal que no nos permite entonces entender cuántos niveles permite la normatividad y cuántos se pueden autorizar a través de transferencia de potencialidad. ¿Cómo se resolvió entonces esta autorización? Bueno, yo en mi investigación, a partir del seguimiento documental, fui registrando la transición de Reforma 222. Pasó de un uso de suelo de 5 niveles, según la zonificación original en el programa de desarrollo, a un uso de suelo de entre 40 y 12 niveles. Esto en atención a normas de vialidad, que también aplica. En este caso, Paseo de la Reforma y Avenida Insurgente Sur Centro. Hay otro documento en que se señalan 25 niveles, que ya nos argumenta de dónde salieron, para finalizar en una distribución no manifiesta de 107,000 metros cuadrados totales de construcción autorizados en hasta 30 niveles con el 40% de área libre. Por cierto que la transferencia de potencialidad autoriza metraje adicional de construcción que bien puede utilizarse en altura o en superficie designada antes como área libre. Pero al no estar detallado el diseño de proyecto en la Gaceta, que eso es una información que la SEDUBI sí dispone porque se la solicita al desarrollador para la autorización, pero no comparte públicamente, entonces
no hay forma de conocer cómo el desplante ha sido considerado y distribuido en cada uno de los hasta 30 niveles permitidos. Tales condicionantes en realidad fueron concertadas entre autoridades y desarrolladores, sin que haya manera de conocer los términos de las negociaciones, pero lo que de este relato puede reconocerse pues es precisamente la poca rigurosidad técnica para definir el aprovechamiento del suelo, así como la falta de sistematización de las transformaciones en la intensidad de su uso. Este panorama genera un problema al pretender estimar la plusvalía que genera una autorización que concede mayor intensidad constructiva, porque el punto de partida debe ser precisamente la condición previa al hecho generador de la plusvalía, es decir, una intervención estatal de obra pública o una autorización o modificación de una norma genera plusvalía de tal manera que contribuye a un mejor y mayor uso e intensidad del suelo. Esto es lo que conocemos como el hecho generador de plusvalía. En este caso, el hecho es la autorización de metros excedentes a lo permitido por el Programa de Desarrollo Urbano. Pero si no es posible conocer el CUS previo a la transferencia de potencialidad, no hay valores comparables entonces, no hay un registro de un antes y un después de la norma. Y por eso la historia importa, aun cuando hablemos de financiamiento, la historia urbana importa. ¿Qué otros elementos se requieren para estimar cuánta plusvalía capturar? Sí, porque el sistema de transferencia de potencialidad es de alguna manera un instrumento de captura de plusvalía, aunque no se potencie así. Lo ideal sería reconocer las particularidades del diseño del proyecto y las condiciones del mercado. Y no es que Sedubi prescinda de esta información, la tiene, pero quizás no la procesa adecuadamente para calcular un monto razonado que considere el impacto de la norma. Para capturar la plusvalía, pues primero hay que estimarla, evidentemente, para luego decidir en qué proporción se capturará. De no haber elementos para hacerlo, como resulta ser no solo en Reforma 222, sino en todos los casos sobre los que se ha autorizado mayor potencial constructivo, pues es imposible entonces definir criterios claros para la implementación de un instrumento con esa intención manifiesta, captura de plusvalía. De todo esto, me permito conjeturar que quien tiene la intención de construir después de que el inmueble ha alcanzado ya su máxima capacidad en los términos que permite el programa de desarrollo, no está pagando por la excepcionalidad que implique construir más. Ya sea que se esté pagando por la autorización de un polígono de actuación o bien, en el mejor de los casos, que se esté pagando la otorga onerosa de un permiso que, aunque considera los valores comerciales actuales, esto pasa en el avalúo y en ese sentido, pues sí, el cargo, la otorga onerosa materializa de alguna manera la captura de cierta plusvalía. Lo cierto es que no se está haciendo un cargo serio por la flexibilización de los programas de desarrollo urbano y siendo así, pues está desperdiciando la oportunidad de cobrar de manera significativa por flexibilizar las normas, que como hemos visto, pues es una de las principales características de nuestro actual régimen de planeación. La siguiente, por favor. Ya cierro entonces mi intervención diciendo que no hay vuelta atrás con la planeación estratégica, es algo que llegó para estar en tensión con la planeación comprensiva y así hay que entenderlo y asumirlo. Creo que lo ideal sería dejar de desconocer estas figuras de excepción, polígonos, transferencia, normas de vialidad y, como sucedió con los SEDEC, apropiárselos. Así ha ocurrido en otras ciudades del mundo en que se exige desde abajo su implementación para causas sociales específicas y en sus propios términos de quien así lo exige. Que los recursos que se capturan se transparenten y se socialicen. Esto lo permite la ley. La clave está en reconocer que los derechos de desarrollo son un recurso de la ciudad. O sea, hay que ver el espacio edificable como un recurso, aunque no le guste a los desarrolladores, a los antidesarrollistas, porque les suena vil y profano, es un recurso de la ciudad y en ese sentido es una fuente de financiamiento para tantas necesidades de nuestra ciudad. A la vez que es un instrumento potencial para la regulación de las conductas de los actores urbanos.
Administrar los derechos de desarrollo no es otorgarlos a libre demanda, no es regalar el aire, justo es limitarlo, es precisamente regular un mercado que existe ya sin control. Claro que esto no puede ser posible sin exigir antes más y mejor información pública sobre lo que pasa en la ciudad. Por sofisticado que sea un SIG, un sistema de información, si no está actualizado con los últimos trámites, no sirve de referencia. La sistematización y la transparencia de las autorizaciones sobre los espacios urbanos debiera colocarse en el centro de las demandas ciudadanas, considero, como también la rendición de cuenta de las comisiones y los fideicomisos a cargo de autorizar estas figuras y disponer de los recursos capturados. Lo lamentable no es la lógica de los instrumentos, una vez que ya se les mira de cerquita, sino la opacidad con que operan. Y bueno, con esa reflexión concluiría y quedo atenta a sus preguntas y reacciones a la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Súper interesante. Vamos a tener ahora oportunidad de hacer preguntas y discusión un poco. Si quieren ir poniendo cualquier pregunta en el chat, los podemos ir viendo. Yo tengo dos reflexiones rápidas y tal vez una pregunta, o si quieres ofrecer una contrarreflexión, Lidia. Desde la perspectiva de la ciudad de Los Ángeles, este tema es muy interesante porque hay varios aspectos muy parecidos y del otro lado hay una diferencia en cuanto al instrumento, interesante, una diferencia. Lo parecido es, o sea, la historia que contaste sobre el uso de los planes parciales, sobre todo para pues, las colonias con más recurso y como el acaparar la planeación estratégica para en los Estados Unidos en general en la planeación dicen proteger, o sea, como que un fin importante del plan es proteger a las colonias residenciales. Y eso significa las colonias donde hay dinero, ¿no? Entonces eso, el acaparar el sistema para pues, ampliar prácticamente la desigualdad espacial en las ciudades es una tendencia muy parecida. En cuanto al instrumento, lo que es muy interesante desde mi perspectiva es el uso de un instrumento para, pues primero para cambiar la escala de planeación al predio, ¿no? En Los Ángeles hemos tenido pues un sistema de planeación muy complicado que ha resultado que casi cada proyecto grande es único, ¿no? Y es una negociación entre los desarrolladores y la ciudad y no, realmente no hubo un instrumento de este tipo para canalizar esa negociación, más bien era un proceso político y muy corrupto. Ahora dos del Cabildo ya van a la cárcel de Los Ángeles por pues, aceptar dinero por proyectos, ¿no? Entonces, hace unos años crearon un instrumento después de una votación del público, pero el Departamento de Planeación creó un instrumento que sí canalizó un proceso no tan político, por la cual, por un desarrollo, por un permiso, una ampliación de la densidad, el desarrollador tiene que dar vivienda social. Entonces, como que estableció unos términos de negociación ya fijos en la ley, que si tú quieres 20% más de densidad, tienes que dar X número de vivienda social, ¿no? Entonces, le dicen a ese instrumento como un golpe de Estado burocrático contra lo político, ¿no? Entonces, esa diferencia del uso de instrumentos también es muy interesante. Pero bueno, son mis reflexiones. No sé si no veo... si quieren poner preguntas en el chat, los puedo ir preguntando. Veo uno que dirigido a mí. Lidia, respecto a la factibilidad de aplicación de esta figura, ¿qué tan relacionado está con respecto a la economía de una ciudad? Es más difícil de aplicarla en ciudades medias o menores, ¿no? Entonces,
cómo va avanzando la complejidad de los instrumentos de planeación con el dinero, ¿no? Sí, muchas gracias por la reacción, Pavo. Sí, veo muchas similitudes en diferentes ciudades donde se ha acaparado estos procesos de planeación entre solo algunos y pues acá la voz es que haya diferentes formas de apropiación, ¿no? No solo entre las élites, que si bien es una tendencia que sí ha provocado procesos de segregación socio-residencial, pues la tendencia debiera ser a apropiémonos más tanto los instrumentos de la planeación comprensiva como los de la estratégica, porque es claro que el cambio de escala ya está, ¿no? Ya está en la casa. Y entonces esto que hablas de la negociación proyecto a proyecto, pues creo que no debiera espantarnos tanto. Pasa que está el fantasma de la corrupción y de la deslegitimación total en las autoridades, y entonces pues no se quiere dejar en sus manos la negociación de proyectos, como sí pasa en otras ciudades. En Reino Unido esto es común y no precisamente se tiene que convertir la discrecionalidad en corrupción, ¿no? Que es lo que decía. Las cuotas es algo bien interesante, o sea, que no, sería el sueño, que no solamente sea un recurso que entre a un fideicomiso, que hoy día es totalmente opaco. O sea, incluso la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México ha tocado la puerta a preguntar cómo se gastan los recursos y no hay respuesta ni siquiera a un punto de acuerdo de la Asamblea, menos a una tesista. Entonces no hay forma de saber cómo se gastan esos recursos del fideicomiso. Lo ideal sería que hubiese justamente formas distintas de negociarlo. Las cuotas de vivienda social es una excelente alternativa. Y sobre las ciudades medias, pues sí, conozco casos que eh, en Jalisco se usa mucho, en Guadalajara creo que es como el mejor ejemplo ahorita de aplicación de transferencia de potencialidad. Creo que puede estar desanclado de economías más bollantes o de ciudades, de metrópolis grandes. O sea, creo que con tener el marco normativo para intentar que el objetivo es ese, es que la ciudad, al aportar el recurso de espacio edificable, obtenga algo a cambio. O sea, y las negociaciones se valen en las distintas escalas que hay, ¿no? De acuerdo a las posibilidades de una ciudad, sea media o no. Eso diría. Gracias. Hay algunas otras preguntas, no sé, la de Dinora o también Jill pregunta, dice que gracias por la ponencia tan interesante. Jill Weigel, hola Jill. ¿Cómo ven los vínculos entre este instrumento y el derecho a la ciudad ya incluido en la nueva constitución de la ciudad? Y si quieres, te leo la de Dinora también. Dinora pregunta, si nos puedes platicar de movimientos ciudadanos que se oponen a estos proyectos estratégicos, cómo se canalizan y qué efectos han tenido en estas negociaciones entre la administración pública y el capital privado. Sí, creo que había 2 o 3 preguntas en esa dirección. Sí, hay una historia interesante de vecinos movilizados. Ahorita hay ya una red de varias asociaciones, algunas ya de más larga data. Suma Urbana, sin duda, es una de ellas. Ruta Cívica, no se puede pensar la movilización, la resistencia ciudadana frente a las irregularidades de desarrolladores sin Suma Urbana y Ruta Cívica, que pues ya tejen puentes con otras organizaciones más a escalas locales. El Observatorio Ciudadano de la Colonia Juárez es muy activo, es tremendamente presente en causas no solo a nivel colonia, sino es interesante cómo van escalando
sí, trascendiendo las escalas territoriales, no solo a La Juárez le importa lo que pasa en La Juárez, sino están activos en contra del proyecto en Bosque de Chapultepec, en contra de tal o cual. Se van tejiendo estos vasos comunicantes entre los movimientos ciudadanos y eso es muy interesante y que se comuniquen las estrategias. Y que justo pues todos reivindican el derecho a la ciudad, que es una bandera política muy importante, pero que justo no se tiene que dejar de lado que hay que financiar ese derecho a la ciudad. No puede solo quedarse en una bandera política, sino se tiene que trascender hacia cómo se garantizan ese paraguas que es el derecho a la ciudad, que son acceso a servicios urbanos, infraestructura pública. Si no hay forma de financiarlos, no hay forma de garantizarlos. Y eso es de pronto a mí lo que me parece más problemático en los discursos de ciertos movimientos ciudadanos que no están dispuestos a ver esto como una oportunidad de financiamiento en el mismo discurso antidesarrollista, ¿no? Como de no se hace porque no, pero y entonces, ¿qué sí se puede hacer o de dónde sí se pueden obtener recursos para los propios barrios? Para mí ese es el punto como de hay que pugnar porque sí se transparenten los recursos. Creo que ya hay un entendido, creo que se ha transitado del nimbismo a una accesibilidad. Creo que ya el vecinado está más dispuesto a acceder a negociaciones, pero bueno, tampoco es que por parte de las autoridades de pronto haya muchos canales para hacer esto. Eso. Muy interesante. Hay una pregunta ahí sobre datos, que yo creo que el énfasis en la transparencia de los datos es sumamente importante. Y Ariadna Reyes Sánchez pregunta si puedes hablar un poco más sobre el estado de las bases de datos en zonas populares, como en colonias populares o en zonas intermedias de la Ciudad de México. O sea, colonias que podrían estar expuestos a procesos de urbanización por su cercanía con transporte público. Y bueno, y había otra pregunta sobre el Estado de México. No sé si quieres comentar sobre otro estado, otra entidad federativa. Claro, yo desconozco realmente sobre otras entidades. No me atrevería a hablar sobre el Estado de México. Y en cuanto a colonias populares, es interesante al menos en el sistema de transferencia de potencialidad, y aquí sí voy a hablar de cómo están distribuidas geográficamente las autorizaciones. Están concentradas evidentemente en el centro de la ciudad, en colonias afluentes como la colonia Hipódromo Condesa y la Roma. Ahí es donde más se autorizan mayor transferencia, principalmente para vivienda de clase media alta y para edificios en Avenida Reforma. Ahí es donde está todo concentrado, pero es interesante que también en la alcaldía Venustiano Carranza hay mucha autorización de transferencia de potencialidad para vivienda popular. Ese dato me saltó a partir de norma 26 de vivienda popular. Hay este registro de que hubo mucha transferencia de potencialidad alrededor del 2010 para pasar de 3 a 6 niveles de construcción y bueno, y poder pues hacer que para las constructoras sea rentable. Esto, insisto, se ve mal porque pues beneficia a las constructoras de vivienda, pero de alguna manera pues también asumir que el metro cuadrado del suelo urbano en la Ciudad de México es muy caro y que justo no se quiere hacer vivienda social por lo mismo, ¿no? Entonces, el que esto sea un instrumento promotor de ello, pues me parece algo positivo. Por cierto que la transferencia de potencialidad no, no cobra otorga onerosa en el caso de que la transferencia sea para vivienda social. Eso también es un buen dato. Sí, está interesante. Entonces, en ese caso, eran de hasta 6 pisos, pero únicamente para vivienda social. Muy interesante. Bueno, sí, hay también esa tendencia
en Estados Unidos. Sí, de 3 a 6 niveles, pero, o sea, se ve cuando uno estudia ya los datos generales de las diferentes tendencias de cómo se ha aplicado el sistema, pues se ven que hay administraciones que no les interesó nada utilizarlo, hay administraciones que sí lo adoptaron, y justo lo de vivienda social, bueno, solo pasó en un momento específico y ya no se retomó después más, lamentablemente. Ajá. Mira, hay una pregunta interesante de Perú, preguntando que ahí sí existe ese instrumento de transferencia en altura, pero no se ha aplicado. Y pregunta, ¿qué elementos crees que son necesarios previamente a la aplicación de estos instrumentos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, es valioso reconocer que en diferentes ciudades se permite, ¿no?, este tipo de instrumentos, y la ley los tiene considerados, pues, pero no, de pronto no se activan, ¿no? No se invocan como tal. Un paso sería aprobar legislaciones explícitas que contengan consideraciones sobre principios relacionados eh, a la transferencia, a la captura de valorización del suelo, etcétera. Pero igual lo cierto es que se puede avanzar con lo que hay, y eso creo que podría ser una ventana en México, como no solo apostarle a cambiar las leyes, sino a trabajar con lo que hay y a movilizarlo, ¿no? Si en Perú está legislado, pues se habría de activar. Algo decía en la exposición sobre, por ejemplo, cómo se desaprovecha aquí terriblemente el potencial de este instrumento para suelo de conservación, que es como veo que se utiliza principalmente en Estados Unidos, ¿no? Para garantizar la contención de los cinturones verdes. Hay muchas opciones que la ley mexicana sí posibilita, pero que no se están aprovechando. De hecho, en muchas ciudades igualmente se posibilita la transferencia de potencialidad, pero bueno, no es algo que se vea con buenos ojos, de pronto ni a ojos de autoridades, y se ve con mucho más sospecha por parte de los ciudadanos. Gracias. Pues una pregunta más y yo creo que ya vamos cerrando. Pregunta si puede ampliar la reflexión sobre el hecho de que no hay tanto escrito académicamente sobre la planeación contemporánea en Ciudad de México. Este es un tema que me interesa mucho porque sí se me hace que, bueno, en muchos lugares la planeación es un tema complicada, y si ya entendiste todo lo que y tienes perspectiva analítica sobre el tema, pues tal vez no. Está difícil llegar a ese punto para criticarlo, ¿no? Entonces él pregunta dice que llama la atención cómo contraste frente al progresivo uso intenso de los instrumentos de planeación estratégica, así cuyo lenguaje y aplicación está cooptado por los desarrolladores, así como por los abogados y profesionales de las ciencias sociales que trabajan para ellos. Meta pregunta. Es mi apreciación, no sé siquiera si sea así, es mi apreciación que en los textos de urbanismo, pues, hay mucho en el plano discursivo, político, ¿no?, del derecho a la ciudad, y de pronto, pues nos vamos por muchos temas más en boga, como movilidad y ciudad sustentable. O sea, hay mucho, pero yo personalmente, y si alguien tiene referencias a mano, me interesaría mucho como indagar en algo que aterrice sobre los instrumentos de control, o sea, sobre los procedimientos administrativos, sobre con lo que se operan todos estos buenas intenciones. O sea, creo que yo encuentro mucho más sobre el qué hacer, sobre estas utopías urbanas, que está muy bien y que hay que tener en mira, pero no tanto en los cómo, ¿no? Y por eso
de pronto hablar de financiamiento, pues decía yo, pareciera profano, ¿no? No se está de pronto tan dispuesto a pensar de dónde los recursos para esas ciudades sustentables anheladas. Y bueno, en ese sentido va mi provocación de decir, pues yo no encuentro tanto que como tesistas o como que hayamos dedicado tiempo a justo a platicar con los funcionarios, con los operadores de esto, ¿no? Tanto, o sea, escuchar a los desarrolladores inmobiliarios, cómo son las negociaciones, justamente, sí, cómo son las mesas de negociación y registrar esto. Preguntaba por allá Aurora si Mítica es parte de esto. Sí, en general los grandes proyectos urbanos de los últimos años, en todos están involucradas estas figuras de excepción. Mítica aprovechó, por ahí generalmente decía un funcionario, vienen en combo el polígono de actuación y el sistema de transferencia. Entonces sí, Mítica, el tema es que pues, o sea, de pronto todas las autorizaciones avanzan y entonces es legal, ¿no? Es lo que quiero decir, es que el problema no es que no sea legal, el problema es de legitimidad en los instrumentos de la planeación que se invocan y que operan. Sí, perdón, estoy leyendo una pregunta sobre el INDAVIN. Sí, es correcto, esa es la parte, siempre es el mismo procedimiento. INDAVIN es quien hace el avalúo de todos los proyectos que se ingresan para solicitud de autorización de transferencia de potencialidad. INDAVIN hace el avalúo. Entonces, en Gaceta nosotros vemos publicado el valor de INDAVIN por metro cuadrado a pagar. Y yo, con lo que he alcanzado a contrastar, me parece que ahí no es el problema, o sea, que sí está conforme a los valores de mercado. No creo que ahí sea como el tema de corrupción a pensar. Igualmente he platicado con evaluadores, entonces, bueno, sí es parte del procedimiento general. Muchas gracias a todos por sus comentarios. No, sí, aprecio mucho el comentario sobre el financiamiento y es un tema que se me hace muy relevante, como por ejemplo en los planes de desarrollo urbano no se contempla cómo van a financiar. O sea, como que vincular más el presupuesto municipal con la planeación es sumamente importante, porque si los problemas urbanos se deriven de una falta de inversión pública, pues hay que enfatizar eso más, ¿no? Y de dónde va a salir el dinero. Pues muchísimas gracias por una ponencia excelente, muy interesante y clara. Para todos, si llegaron tarde, lo estamos grabando y lo vamos a subir a la página de ciudades, donde pueden encontrar también la grabación del seminario pasado. Y ahí está la dirección. Pero sin más, me despido. Gracias a todos por asistir. Buen fin de semana. Muchas gracias a todos, Aurora, Pavo y a todos los que se conectaron. Gracias, Lidia. Hasta luego.